Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, presenta Manejo de abejas sin aguijón. Colmena tecnificada para abejas sin aguijón. Una colmena tecnificada o racional busca imitar las condiciones naturales que tienen los albergues que usan las abejas en el campo. Al mismo tiempo, procura facilitar el manejo por parte de la persona que las cultiva, que en este caso llamaremos meliponicultor. Una buena colmena debe ofrecer seguridad y comodidad a las abejas. También debe brindar facilidades para ser abierta de tal manera que el nido o los potes de alimento no sufran daños. Debe ofrecer facilidades para las intervenciones y revisiones del nido y principalmente ser muy manuales para la cosecha de miel. Los modelos más usados son construidos en diversidad de maderas. La colmena tecnificada o racional, más indicada para todos los meliponinos o abejas sin aguijón, es la llamada INPA, haciendo referencia al Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonía en Brasil. Está compuesta por un grupo de estructuras que cumplen diferentes funciones. La base o piso de la colmena es la estructura donde se apoyan todas las partes de la colmena y además sirve como entrada y salida de las abejas. Generalmente allí encontramos el basurero de la colonia. Luego y en forma ascendente estará el nido, el cual consiste en una caja cuadrada con uno de sus fondos con una lámina de madera o material sintético con un orificio circular o cuadrado que servirá de comunicación con la pieza que sigue similar a la anterior y que llamaremos sobrenido o módulo de división. Estas dos estructuras que acabamos de describir contendrán el nido de la colonia y gracias a su diseño nos permitirá dividir la colonia fácilmente cuando las condiciones ambientales estén dadas y su población sea abundante. Hacia arriba aparecen los melarios o alzas para miel, que consisten en gavetas cuadradas cuyo fondo llevará una lámina de madera o material sintético, pero con perforaciones alargadas paralelas a dos lados de la estructura. Para el caso de meliponinos menores, se podrán utilizar orificios triangulares o circulares en los extremos. El número de melarios dependerá de la fortaleza de la colonia y la abundancia de la flora melífera existente en la zona. Generalmente se podrán usar 2 o 3. Luego encontramos la tapa que servirá para cerrar toda la colmena y que será el sitio por donde iniciaremos las inspecciones internas de toda la colonia. Es muy importante que el grueso de la madera con la que se construyen las colmenas tenga por lo menos 3 centímetros de espesor. La colmena es construida de preferencia en madera resistente a la intemperie. Puede ser pintada externamente con colores claros de pintura con base de agua, sin plomo y sin cromo. Los meliponicultores más experimentados usan barniz, hecho con propóleos y cera de abejas sin aguijón. En su defecto se pueden impermeabilizar con una mezcla de cera de apis, con parafina en caliente, y así aumentar su durabilidad. En el campo toda la estructura debe ser cubierta con un techo que puede ser un pedazo de teja para evitar que el agua entre por encima de la colmena. Puede tener diferentes medidas según la especie criada. Como se mencionó antes, las paredes en general no deben ser con un espesor inferior a los 3 centímetros. A través del tiempo y a través de generación en generación, se ha ido pasando el concepto de que mientras más grande sea el cajón, pues más productividad va a tener la colonia. Y esto no es cierto. Lo que estamos haciendo en este caso es haciendo que las abejas tengan que invertir más energía cargando materiales como arcilla para reducir el espacio dentro del cajón. Estas abejas son abejas que son muy malas para termorregular. Esto quiere decir que ellas no son muy eficientes conservando la temperatura dentro de la colmena. Por eso necesitan espacios que estén muy bien protegidos, espacios que sean reducidos, espacios de paredes gruesas para ellas poder conservar bien la temperatura. De aquí el dato que hemos dado durante el video, que las paredes de las colonias no deben de ser inferior a 3 centímetros de gruesas.
porque con esto logramos que las abejas tengan confort, que los nidos estén tibios, que los nidos no se enfríen, porque si ponemos colonias, si hacemos colmenas con paredes menores de 3 centímetros, las abejas tendrán que invertir mucha energía reduciendo estos espacios para poder conservar el calor. Si pretendemos producir miel, estas deben tener compartimientos o cajas que permitan aislar el nido de la producción de miel. Si es para hobby, podemos tener otro tipo de cajas sin compartimientos. Obviamente, cada especie requiere unas medidas especiales por su tamaño y número de individuos. Otro de los materiales importantes que se ha introducido dentro de la meliponicultura ha sido el uso del acetato, el uso de ciertos plásticos para ser utilizado entre divisiones de las colmenas. Sucede que las abejas sin aguijón propolizan muy bien todas las estructuras del nido, todo lo que tenga que ver dentro de la colonia. Entonces, si tenemos unos módulos que sean solamente en madera contra madera, pues las abejas lo van a sellar de tal manera que va a ser muy difícil removerlo. Va a haber que hacer un gran esfuerzo para mover estas partes de la colonia. Si introducimos el manejo del acetato, el manejo de ciertos plásticos, hacemos que estas divisiones, estos módulos que existen en la colonia, dentro de la colmena, sean más fácil removibles por parte del meliponicultor. Entonces, entre los módulos de las colmenas de abejas sin aguijón, es importantísimo usar acetatos o usar algunos plásticos que hacen que el propóleo no se pegue tan fuertemente de este material y el meliponicultor pueda mover fácilmente todas las partes de la colmena. Sitio donde colocar las colmenas o meliponario. Un meliponario debe ser instalado en un terreno limpio, de preferencia plano u ondulado, y es requisito que la mayor parte del día sea sombreado. Debe tenerse en cuenta que el sombrío no sea de árboles con frutos grandes o que se desprendan las ramas fácilmente, pues podría dañar las colonias. Antes de comenzar la actividad, se recibe capacitación y se debe escoger la especie a trabajar. En cada región de Colombia existen diferentes especies adaptadas a cada zona con características especiales. No se deben introducir especies de otras zonas, y especialmente cuando se trata de melíponas o abejas sin aguijón mayores. Las abejas en general, y especialmente las abejas sin aguijón, han coevolucionado con la vegetación existente en ciertas regiones. Esto hace que las especies de las abejas sin aguijón sean endémicas de determinadas regiones, de determinadas zonas. Entonces, cuando estas abejitas las movemos de estas regiones a otras zonas de vida, pues las abejas no se van a adaptar bien. Finalmente van a terminar por morir, porque ellas no tienen en estos lugares diferentes los recursos que necesitan para sobrevivir. Entonces puede tratarse de vegetación, altura sobre el nivel del mar, algún tipo de resinas, algún tipo de vegetación especial que hace que ellas sobrevivan bien en un lugar, pero que no se puedan adaptar a otra región. De igual manera, las abejas sin aguijón se mueven en rangos de altitud. Entonces podemos encontrar abejas sin aguijón entre 0 y 500 metros, entre 500 y 1500 metros sobre el nivel del mar y por encima de 1500 metros sobre el nivel del mar. Indudablemente, el lugar donde mayor cantidad de especies vamos a encontrar es entre los 500 y los 1500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ¿con esto qué queremos decir? Que las abejas sin aguijón son muchísimas especies y de acuerdo a la especie hay determinada vegetación. Por eso cuando llevamos abejas de determinadas zonas de bosques húmedos a bosques secos o de bosques secos a bosques húmedos, pues las abejas no se van a adaptar y van a terminar por morir. Aquí es donde tenemos que entrar a identificar muy bien el tipo de abejas con las que vamos a trabajar. Si nosotros conocemos muy bien la especie con la que vamos a trabajar y la región a la cual la vamos a llevar, pues podemos garantizar en parte el éxito de nuestra explotación. Esto nos lleva a que no hagamos inversiones tontas llevando ciertas especies a otras regiones. Trabajemos con las abejas sin aguijón propias de la región donde estamos. Si estamos en bosques húmedos tropicales, trabajemos con ese tipo de abejas que existen en esa zona.
Si estamos en bosques secos tropicales, trabajemos con las abejas que existen en esa zona. Si estamos a altitudes por encima de 2000 metros, trabajemos con las abejas que están por encima de esas altitudes. No vamos a llevar abejas de tierras cálidas a tierras frías para que mueran, o de tierras frías a tierras cálidas para que mueran. Entonces, las abejas sin aguijón son abejas muy estrechamente ligadas a la vegetación en donde están. Moverlas a otros lugares puede ser un fracaso. Son varios los aspectos a tener en cuenta cuando se instala un meliponario. Debe existir sombra, pues el sol directo puede subir mucho la temperatura y se pueden presentar problemas de bienestar para las abejas que causen su muerte o evasión. Otro de los aspectos a tener en cuenta es que exista fácil acceso al meliponario. Ojalá llegue automóvil lo más cercano al sitio de instalación. Debe estar lo más próximo posible a las fuentes de polen, néctar y resinas, ya que estas abejas se desplazan a 200 metros hasta 1 kilómetro de distancia en busca de recursos. Cuanto menor sea la distancia a las fuentes de alimento, mayor será la productividad. Otro aspecto importante es en relación al viento. Debe instalarse en localidades de poco viento. El viento fuerte puede perjudicar el vuelo de las abejas, haciendo que éstas gasten mucha energía para llegar a su colonia. Ya que las abejas no poseen aguijón, pueden ser saqueadas o robadas fácilmente. Por eso deben estar próximas a casas habitadas o bien resguardadas de posibles ladrones. También debe tenerse en cuenta que los meliponarios deben estar alejados de galpones, establos o instalaciones de explotación pecuaria. Esto evitará que las abejas transporten estiércol para la construcción de las entradas a los nidos. Para evitar esta situación, basta con colocar un poco de arcilla húmeda cerca del meliponario, para que las abejas tomen de allí el material requerido. Las colmenas son colocadas sobre soportes de madera, tubos de PVC o metal. Lo importante es que esté por lo menos a 50 centímetros de altura sobre el terreno. Así se facilita su manejo y se evitará la humedad del suelo y quedarán protegidas del ataque de hormigas, arañas, lagartos y sapos, sus principales enemigos. Cuando trabajamos con abejas sin aguijón, no podemos escatimar gastos en la parte del soporte, la parte que va a soportar nuestra colmena. Esto es fundamental, no solamente para cuidar que la colmena no se caiga por su peso, sino por la protección que debemos darle en cuanto a los enemigos naturales. Es muy frecuente que las colonias se acaben por problemas de hormigas, por problemas de arañas, por problemas de sapos, porque estos organismos están constantemente devorando nuestras abejas, entonces van diezmando las colonias. Pero si tenemos un buen soporte, un tubo de PVC, un tubo de madera bien hecho y bien aislado de los enemigos naturales, pues vamos a garantizar la seguridad de nuestra colonia. Y de esta manera vamos a tener una probabilidad más alta de que nuestras colonias sobrevivan. Es muy normal encontrar en zonas calientes, en zonas selváticas, que las colmenas se colocan pegadas a los árboles. Entonces, pues las hormigas van a tener el camino natural para llegar a nuestras colonias y para acabar con ellas. Entonces, importantísimo, un buen soporte garantiza en gran medida la supervivencia de la colonia. Entonces, de esta manera no podemos echarle la culpa a que las hormigas acabaron con nuestras colmenas, sino que fue el mismo meliponicultor quien se descuidó en el soporte y perdió las colonias. No escatimemos gastos en un buen soporte para que nuestras colonias tengan una mayor probabilidad de supervivencia. Trozos o pedazos de espuma o tela empapada en aceite quemado o embudos invertidos son colocados en los soportes para proteger las colmenas de las hormigas, que en muchas regiones son devastadoras. Es importante una fuente de agua limpia cerca del meliponario. La distancia que debe de existir entre un meliponario y otro es de 500 metros para evitar competencias por alimento y recursos.
La distancia entre colmenas puede ir mínimo de 1 metro para las abejas pequeñas como la tetragonisca y de 2 metros o más para las especies de mayor tamaño como las melíponas. Tetragoniscas, nanotrigonas, paratrigonas, melíponas. ¿Qué abejas criar en el nuevo meliponario? Es una pregunta esencial para el futuro meliponicultor. En cada región existen abejas sin aguijón más adecuadas, más adaptadas para su explotación racional.